¿Quieres ver el próximo capítulo ya mismo? Suscríbete a mi nuevo Patreon para acceso anticipado. También he dejado mi PayPal en la descripción por si quieres apoyar este proyecto con cualquier donación. Su ayuda hace que este canal sea posible. Seguimos con el video. Robert no intentó liberarse los brazos a la fuerza. Usó su armadura como arma. Con un rugido de furia pura e indomable, Robert se abalanzó hacia adelante. Con su grueso casco de acero, asestó un cabezazo brutal y devastador, estrellándolo directamente contra la cara y el hombro de Drogo. El impacto resonó como una campana enorme. La única cornamenta de hierro que quedaba en el yelmo de Robert golpeó a Drogo en la parte superior del hombro. La gruesa punta de hierro abrió una profunda y sangrienta herida en la piel cobriza del Khal, desgarrando el músculo y provocando un agudo y doloroso siseo en el caudillo. Drogo retrocedió tambaleándose, agarrándose el hombro ensangrentado, con los ojos muy abiertos por la conmoción ante la pura e irracional brutalidad del gigante acorazado. La lucha se había prolongado, y las graves consecuencias de la matanza comenzaban a hacerse notar en ambos hombres. Bajo sus gruesas placas de acero, el ancho pecho de Robert se agitaba violentamente, jadeando en busca del aire cargado de humo. Sus enormes brazos ardían por el profundo y doloroso cansancio provocado por el peso del hierro y los incesantes golpes. Drogo notó la respiración agitada del rey. Atacó de nuevo, con movimientos más rápidos y precisos, desprovistos por completo de los golpes de prueba que había utilizado antes. Se convirtió en una mancha borrosa de piel bronceada y acero reluciente. Robert blandió el martillo de guerra en un amplio arco. Drogo se agachó con agilidad para esquivarlo, entrando una vez más en la pesada guardia del rey. Con una velocidad cegadora, Drogo levantó el arak con un golpe seco y por debajo del brazo, apuntando directamente al hueco en la articulación del codo de Robert. La hoja curva se deslizó perfectamente bajo el borde de la gruesa placa de acero. Pero no encontró carne. El filo afilado se clavó profundamente en los gruesos anillos de hierro remachados de la pesada cota de malla que Robert llevaba bajo su armadura. El acero cortó 3 anillos de hierro antes de clavarse en la gruesa lana acolchada, y entonces quedó firmemente adherido. Por un instante, el arma quedó atrapada entre los restos del correo. Drogo tiró con fuerza de la empuñadura, intentando liberar su espada. Robert no desaprovechó el error. El rey giró su pesado torso violentamente hacia un lado. El giro repentino y brutal atrapó al arak por completo entre los anillos de hierro aplastados, estirando el brazo de Drogo hacia adelante y desequilibrando por completo al Khal. Drogo solo tuvo un instante para decidir: soltar su arma o ser arrastrado directamente hacia el camino del martillo de guerra. El Khal soltó la empuñadura. Robert blandió el martillo de hierro en un arco corto y brutal, impactando de lleno en las costillas de Drogo cuando éste intentaba apartarse de un salto. El pesado hierro resonó con un golpe seco y espantoso. Drogo gimió, conteniendo la respiración violentamente, y se estrelló contra la cubierta ensangrentada. Robert metió la mano bajo el brazo, agarró la empuñadura del arak atascado y la arrancó de su destrozada cota de malla, arrojando descuidadamente la valiosa hoja al mar. Drogo se puso de pie de un salto, con un grueso hilo de sangre que le salía de la boca. Estaba desarmado, seguramente tenía las costillas fracturadas y el hombro le sangraba abundantemente. Pero un jinete de sangre que se encontraba al borde del círculo inmediatamente arrojó un arak curvo y fresco a su Khal. Drogo lo atrapó en el aire sin apartar la vista del rey. Robert cargó, con el pecho agitado. Blandió el martillo con su brazo izquierdo sano, un golpe salvaje y desesperado. Drogo retrocedió con absoluta facilidad, dejando que el pesado hierro pasara a salvo junto a su pecho. Al pasar el martillo, Drogo se lanzó hacia adelante y asestó un violento tajo en el costado derecho de Robert. La hoja encontró la pequeña abertura bajo la axila derecha del rey, donde la cota de malla se había rasgado en el agarre anterior. El filo de la navaja se clavó profundamente en la carne. Robert lanzó un grito de dolor agudo y repentino, bajando el brazo para proteger la articulación. La sangre brotaba a borbotones de su axila, corriendo por su costado y empapando su grueso gambesón acolchado bajo la armadura. Su brazo derecho, el que sujetaba la base de su martillo de guerra, ardía con una agonía profunda y palpitante. De repente, sintió que la pesada arma de hierro pesaba una barbaridad. El Khal observó al rey ensangrentado. Una mueca fría y victoriosa se dibujó en los labios de Drogo. Comenzó a rodearlo de nuevo, esperando a que la pesada bestia acorazada se desangrara, esperando a que sus enormes brazos se cansaran por completo antes de asestar el golpe final y fatal. Robert apoyó la mano izquierda sobre la rodilla, con el pecho agitado. Cada respiración era un esfuerzo.
El denso humo de los barcos en llamas le quemaba los pulmones, y el dolor punzante en la axila se intensificaba con cada latido. Drogo dejó de caminar de un lado a otro. Se irguió, mirando al rey arrodillado. El Khal pretendía doblegar el espíritu del ciervo antes de cortarle la cabeza. Drogo echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aterrador y agudo trino de guerra Dothraki. Un sonido penetrante y escalofriante destinado a helar la sangre de sus enemigos en las llanuras abiertas, un sonido que prometía una matanza absoluta y la destrucción de las casas de piedra. Robert Baratheon no se acobardó. No tembló. El rey levantó lentamente su yelmo con cuernos. Miró al señor de los caballos que gritaba, y la furia salvaje e irracional de la sangre Baratheon estalló. Robert abrió la boca y respondió al caudillo con un rugido ensordecedor, un bramido de furia pura e indomable que le sacudió el pecho. Aquel sonido era una fuerza de la naturaleza, un bramido profundo y resonante que portaba la ira de las tierras de la tormenta y el hierro inquebrantable de los 7 reinos. Ahogó el rugido de las llamas de los barcos moribundos y se abrió paso entre el choque de aceros. El volumen ensordecedor y aterrador del grito de guerra del rey impactó a los jinetes Dothraki que observaban como un golpe físico, obligando a los curtidos asesinos a dar un paso atrás, inquietos y temerosos. Pero Robert conocía el terrible precio que había pagado en el campo de batalla. Estaba perdiendo sangre, su brazo derecho flaqueaba y su pesada armadura lo asfixiaba lentamente con el calor. No podía resistir más que el Khal. No podía alcanzarlo. Si seguía atacando a ciegas, Drogo simplemente esquivaría sus golpes, esperaría a que los brazos del rey cedieran y le cortaría la garganta. Es demasiado rápido, pensó Robert, apretando con fuerza el cuero resbaladizo de su martillo de guerra. Tengo que detenerlo. Tengo que atraparlo. Robert interrumpió su rugido y, en su lugar, dejó escapar un gemido fuerte y ronco, fingiendo estar destrozado. Dejó caer sus pesados hombros, y la enorme cabeza de hierro del martillo de guerra se estrelló contra la cubierta de madera con un fuerte golpe resonante. Alzó la vista hacia Khal, que lo rodeaba, con el aspecto de un hombre exhausto cuyas fuerzas finalmente se habían agotado. Los ojos oscuros de Drogo se fijaron en el martillo de guerra caído. Vio la respiración pesada y dificultosa del rey. Vio la sangre brotando de la herida en la axila. Para el invicto caudillo del mar Dothraki, el enorme gigante acorazado finalmente había sido doblegado. Drogo alzó su arak, apuntando la punta curva directamente al pecho de Roberts. Dio un paso al frente para reclamar su presa. El Khal acortó la distancia. Esta vez no dio vueltas. Caminó directamente hacia el rey arrodillado, con la intención de clavar su espada directamente en la estrecha rendija de la visera. Drogo se acercó lo suficiente como para atacar. Levantó el brazo, tensando los músculos, preparándose para clavar el acero en su sitio. En ese único e irrepetible instante, Robert Baratheon atacó. No levantó el martillo de guerra. Robert abandonó su arma por completo. Con una velocidad nacida no de la rapidez, sino de la supervivencia absoluta y desesperada, Robert se lanzó hacia adelante desde el suelo, arrodillándose. Ignorando el dolor punzante en la pierna y el brazo, impulsó su cuerpo hacia adelante y se abalanzó sobre el Khal. Los ojos de Drogo se abrieron de par en par, completamente conmocionado. El gigante acorazado, que un segundo antes parecía totalmente destrozado, se había movido con una fuerza repentina e impactante. La enorme mano izquierda de Robert se extendió rápidamente. Su grueso guantelete de acero se cerró como una tenaza alrededor de la muñeca derecha de Drogo, justo donde el Khal sujetaba su arak. El agarre era irrompible, forjado por décadas de aplastar hierro pesado. Drogo gritó de dolor repentino cuando los dedos de acero le aplastaron los huesos de la muñeca. Intentó zafarse, intentó usar la velocidad de sus pies para retroceder y liberar su brazo. Pero Robert no se rindió. Ya no estás sobre tu caballo. Rugió Robert, con la voz desgarrada en un sonido crudo y aterrador de absoluta ruina. Con un tirón brutal y violento, Robert jaló hacia adelante el brazo atrapado de Drogo, desequilibrando por completo al Khal. Mientras Drogo avanzaba tambaleándose, Robert lanzó su puño derecho, su brazo herido y sangrante, directamente hacia arriba en un devastador gancho ascendente. El pesado guantelete de acero golpeó a Drogo de lleno bajo la mandíbula. El espantoso sonido de la mandíbula al romperse resonó con fuerza en el silencioso círculo. La brutal fuerza ascendente del golpe levantó a Drogo del suelo, y su cuello se echó hacia atrás violentamente. El arao de Drogo se le cayó de los dedos destrozados, resonando inútilmente contra la cubierta de madera. Antes de que el Khal tocara el suelo, Robert se movió. El rey soltó la muñeca de Drogo y bajó la mano izquierda hacia la cubierta. Sus dedos encontraron el familiar mango envuelto en cuero de su martillo de guerra. Robert se puso de pie.
Se irguió en toda su aterradora estatura, una imponente montaña de hierro manchado de sangre y furia implacable. Khal Drogo yacía boca arriba sobre la madera mojada, con la mandíbula rota y los ojos oscuros, desorbitados y aturdidos, intentando comprender el repentino y devastador giro de la batalla. El invicto caudillo intentó incorporarse, aferrándose a tientas a la madera resbaladiza y empapada de sangre. Robert dio un paso al frente y colocó su pesada bota, reforzada con hierro, directamente sobre el centro del ancho y desnudo pecho de Drogo, inmovilizando firmemente al enorme Khal contra la cubierta. Drogo levantó la vista. No vio a un hombre lento y exhausto. Vio el yelmo con cuernos de las tierras de la tormenta que le tapaba el sol, una sombra de muerte pura y absoluta que se cernía sobre él. Esto es Poniente, declaró Robert Baratheon con una voz grave y pesada que transmitía una absoluta sensación de irrevocabilidad. Robert alzó su martillo de guerra por encima de su cabeza, sujetando el mango con ambas manos, ignorando el dolor desgarrador en su hombro. Bajó el pesado bloque de hierro. El golpe fue impecable. Transmitió todo el peso aplastante de la enorme complexión del rey y la inquebrantable densidad del hierro macizo. El martillo golpeó a Khal Drogo justo en el centro del pecho. El impacto fue terrible, un crujido húmedo y sordo que ahogó el rugido de las llamas de los barcos en llamas. La fuerza del golpe destrozó por completo la caja torácica de Drogo, clavando los huesos rotos en su corazón y pulmones, acabando con la vida del mayor caudillo de esos en un instante devastador. El pesado martillo de hierro descansaba sobre las ruinas del cofre del Khal. Durante un largo y terrible instante, el mundo entero pareció congelarse. Los jinetes Dothraki que estaban en círculo miraban con absoluto terror paralizado. Su Khal, el gran semental que había prometido conquistar el mundo, el hombre que nunca había perdido una batalla y nunca se había cortado su cabello trenzado, yacía muerto sobre un trozo de madera robada, con el pecho destrozado por un hombre vestido con una pesada armadura de hierro gris. El espíritu inquebrantable de la horda se hizo añicos al instante. Los Dothraki eran un pueblo que solo seguía la fuerza. Adoraban la victoria. Ver a su invencible Khal quebrantado y destruido de forma tan brutal y completa les arrebató el corazón mismo de su invasión. Un jinete de sangre dejó escapar un grito agudo y lastimero de desesperación, dejando caer su araca al suelo. El sonido rompió el hechizo. Los marines de Stormlander, al ver la victoria absoluta de su rey, se lanzaron hacia adelante con un rugido ensordecedor. Se abalanzaron sobre los aturdidos y derrotados Dothraki con una furia implacable y disciplinada, sus pesadas lanzas y espadas atravesando a los guerreros sin armadura que de repente habían perdido la voluntad de luchar. El rey Roberto Baratheon no se unió a la nueva ofensiva. Lentamente, sacó su martillo de guerra del pecho destrozado del Khal caído. Apoyó la pesada cabeza de hierro en la cubierta, recostándose sobre el largo mango de madera. La respiración de Robert era agitada y entrecortada. La sangre brotaba sin cesar de la profunda herida en su axila, corriendo por su costado y formando charcos en las tablas de madera. Cada músculo de su enorme cuerpo gritaba de agonía. Sus pulmones ardían con la ceniza y el humo de la flota agonizante. Capítulo 131. El lobo se marcha. La tenue luz del amanecer apenas asomaba por el horizonte, proyectando un velo gris y brumoso sobre las aguas de la bahía de Aguas Negras. Los muelles de desembarco del rey estaban extrañamente silenciosos, despejados de la habitual multitud de mercaderes y marineros por la fuerte presencia de la Guardia Real. Amarrado al final del muelle de piedra estaba el Winter's Fury. Su madera de palo fierro crujía suavemente contra la marea, y el estandarte gris del lobo huargo ondeaba con fuerza al viento matutino, listo para el largo viaje por la costa este hasta White Harbor. Eddard Stark estaba de pie al pie de la pasarela, con la gruesa piel de su capa bien ajustada para protegerse del frío costero. Junto a él se encontraban el rey Robert Baratheon y Jon Arryn, la mano del rey. Jon Arryn se apoyaba pesadamente en un bastón pulido, con el rostro envejecido contraído por el frío de la mañana. He consultado con los sabios del gremio, dijo Jon en voz baja, apenas audible para Ned y el rey. Los frascos del fuego verde se están guardando en arena húmeda en este mismo instante. He conseguido 2 barcos robustos de casco profundo para el viaje. Navegarán directamente por la costa hasta Easwatch Bay de Sea. Es más seguro que recorrer los baches del camino real, siempre y cuando los capitanes eviten las tormentas otoñales. Ned asintió con firmeza y aprobación. Asegúrate de que los capitanes y los guardias comprendan el peligro, Jon. Un solo choque fuerte contra un arrecife o una caída descuidada podrían convertir el barco entero en cenizas. Guardia Oriente guardará las vasijas hasta que dé la orden de trasladarlas a las torres centrales del muro. No fracasarán, prometió Jon en voz baja.
Las flotas se reunirán rápidamente, dijo Robert, con sus enormes manos apoyadas en el cinturón. Stannis ya está arrasando los muelles, contando la brea y las flechas. Dejaré que los señores de los caballos prueben el agua salada, Ned. Los ahogaré a todos. Aplasta a los Dothraki, Robert, dijo Ned, con sus ojos grises fijos en los de su amigo. Y cuando el mar angosto esté en calma, lleva tu martillo al norte. Robert asintió con firmeza. Pero una sombra de preocupación cruzó la frente del rey. ¿Y qué hay del plan de la araña? ¿El muchacho Blackfyre en esos y la compañía dorada? ¿No debería enviar hombres para desenmascararlos antes de que aprovechen el caos para cruzar el mar? No malgastes a tus hombres ni tu oro persiguiendo quimeras en las tierras disputadas, instruyó Ned con calma. Los mercenarios luchan por oro y tierras cálidas. No se adentrarán en un invierno gélido mientras los Dothraki controlan el mar. Deja a la compañía dorada en el olvido. Te enviaré un mensaje si dirigen su mirada hacia los 7 reinos. Por ahora, la verdadera guerra se libra en la nieve. Robert dejó escapar un suspiro profundo, mientras sus anchos hombros se acomodaban. Sí. Una guerra a la vez. El rey extendió la mano y atrajo a Ned hacia un abrazo repentino y aplastante. La fuerza en los brazos de Robert era inmensa, el agarre de un hermano que finalmente comprendía el peso que ambos cargaban. Cuídate, Ned, murmuró Robert con fiereza. Mantén la posición. No dejes que esos bastardos helados se apoderen de mi reino antes de que yo llegue para aplastarlos. Yo defenderé el muro, su gracia, respondió Ned, dándole una palmada firme en la espalda al rey. Ned se apartó, asintiendo respetuosamente a Jon Arryn. Se giró y subió por la pesada pasarela de madera. No miró atrás, hacia las imponentes piedras rojas de la capital. En cuanto sus botas tocaron la cubierta de la lanza de invierno, el capitán del norte lanzó una orden tajante. Se soltaron las amarras, se empujaron los pesados remos contra el muelle y se desplegaron las grandes velas, que aprovecharon el viento matutino. Ned caminó hasta la proa del barco, apoyando su mano callosa sobre la madera fría y húmeda de la barandilla. Mientras el hedor nauseabundo y perfumado de la capital se desvanecía en el frescor salado del mar, exhaló un largo suspiro. Los traicioneros juegos cortesanos del sur habían quedado atrás. Apoyó la mano en su cinturón de espada. La guerra honesta y brutal del norte lo esperaba. En lo alto de la torre de la mano, la tranquila disciplina de la mañana se vio interrumpida por el sonido de cristales rotos. Lysa Arryn estaba de pie en el centro de sus lujosas habitaciones, con el rostro enrojecido de un rojo irregular y con manchas. Su pecho se agitaba con respiraciones agitadas y entrecortadas. Acababa de lanzar un pesado espejo de mano de plata al otro lado de la habitación, haciéndolo añicos contra la pared de piedra. De pie cerca de la puerta, una joven criada temblaba violentamente, aferrándose a una cesta de lino contra su pecho como si fuera un escudo. Mentira. Gritó Lysa con voz estridente y desquiciada. Agarró un lavabo de porcelana de una mesita auxiliar y lo arrojó al suelo, haciéndolo añicos en docenas de afilados fragmentos. Estás diciendo una traición. ¿Quién te pagó para que dijeras semejantes cosas? Mi señora, lo juro por la madre. Sollozó la criada, cayendo de rodillas. Todo el castillo lo sabe. El señor del norte se cortó los dedos con la mesa del rey. Los capas doradas arrastraron a Lord Baelish a las celdas negras. Dicen que lo juzgarán por robar el oro del rey. En la habitación contigua, con la puerta entreabierta, el joven Robert Arryn estaba acurrucado bajo sus pesadas mantas. El muchacho, frágil y enfermizo, se aferraba a ellas hasta la barbilla, con los ojos desorbitados por el terror mientras escuchaba el eco de la locura de su madre a través de las paredes de piedra. Lysa se llevó las manos a los lados de la cabeza, con los ojos azul pálido muy abiertos por un terror puro y ciego. Petyr. Su dulce Petyr. El único hombre que la había amado de verdad. El hombre al que había protegido, el hombre al que había convencido a su anciano esposo de llevar a la corte y elevar al poder. Jon Arryn no le había dicho nada. Su esposo había regresado a sus aposentos a altas horas de la noche, silencioso y sombrío, y se había acostado sin pronunciar una sola palabra sobre la matanza en la sala del consejo. Se lo había ocultado, sabiendo perfectamente de su amistad con el maestro de la moneda. Se lo llevaron, murmuró Lysa para sí misma, reanudando su frenético caminar de un lado a otro. Se enredó los dedos en su cabello castaño rojizo, tirando de los mechones. El lobo salvaje se lo llevó. Jon lo dejó hacerlo. Mi esposo se quedó de brazos cruzados y dejó que el norteño masacrara a Petyr. Su mente, atormentada durante mucho tiempo por oscuros temores y una mente frágil, comenzó a desmoronarse por completo.
Si Eddard Stark había descubierto el oro de Petyr, ¿qué más había descubierto? ¿Sabía el lobo de sus cartas secretas? ¿Conocía la verdadera magnitud de su lealtad a Baelish? Tengo que verlo, susurró Lysa frenéticamente, dirigiéndose hacia su pesado armario de roble. Tengo que ir a las mazmorras. Tengo que ordenar a los guardias que lo liberen. Agarró una pesada capa, con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharla. No le importaba el oro. No le importaba el reino ni los susurros de los muertos vivientes. En su mente, la única verdad en el mundo era Petyr Baelish, y los hombres crueles y despiadados de la corte intentaban arrebatárselo. Se dirigió con paso firme hacia la pesada puerta de madera, extendiendo la mano hacia el pestillo de hierro. Antes de que sus dedos pudieran tocar el metal, la puerta se abrió hacia adentro. Jon Arryn estaba de pie en el umbral, flanqueado por 2 guardias fuertemente armados del valle. La mano del rey observó la porcelana rota, a la doncella que lloraba y a su esposa, con la mirada desorbitada y frenética. «Jon», gritó Lysa, dando un paso al frente. «Debes decirles a los guardias que liberen a Petyr». El norteño ha perdido la cabeza. Silencio, Lysa, ordenó Jon, con la voz desprovista de su habitual dulzura cansada. Era la voz dura e inflexible del señor del nido de águilas. Lysa se detuvo, sorprendida por la frialdad en sus ojos. Petyr Baelish es un traidor, un ladrón y un envenenador de este reino, declaró Jon rotundamente, mientras la vergüenza de su propia ceguera finalmente le endurecía la espalda. Se pudrirá en las celdas negras hasta que el rey decida su destino. No puedes permitir que le hagan daño. Gritó Lysa, acercándose a su marido. Soy tu esposa. Exijo. No exigirás nada, la interrumpió Jon, entrando por completo en la habitación. Miró a los 2 hombres del valle que estaban detrás de él. Mi esposa está enferma. La sombra de la guerra que se avecina la ha afectado profundamente. No debe salir de estas habitaciones bajo ninguna circunstancia. Coloquen guardias en la puerta y debajo de su ventana. Nadie entrará ni se enviarán mensajes sin mi orden directa. Jon, no. Gimió Lysa, cayendo de rodillas mientras la pesada puerta comenzaba a cerrarse. Quédate con nuestro hijo, Lysa, dijo Jon con frialdad. La pesada puerta de roble se cerró de golpe, el cerrojo de hierro se deslizó firmemente en su lugar, sellando a la dama del nido de águilas dentro de su jaula dorada. 2 pisos más abajo, en los lujosos aposentos reales, se estaba desarrollando un conflicto muy diferente. No iré. Gritó el príncipe heredero Joffrey, con la voz quebrándose en el tono agudo y estridente de un niño mimado. Se encontraba de pie en el centro de su sala de estar, con el rostro contraído en una mueca de disgusto. Pateó una pesada silla de madera, derribándola con un fuerte estrépito. Soy el heredero del trono de hierro. Soy un príncipe. No me mandarán a sentarme en alguna roca desolada del oeste como un escudero desterrado. La reina Cersei permanecía de pie junto al hogar, con el rostro pálido y tenso por la rabia contenida. Se acercó a su hijo, extendiendo la mano para acariciar su cabello rubio, mientras su instinto maternal libraba una batalla perdida contra la fría realidad de su destino. Joffrey, mi dulce, dijo Cersei con voz temblorosa. No es un destierro. Es una tutela. Tu abuelo simplemente desea instruirte. No me importa lo que él quiera. Gritó Joffrey, apartando de un manotazo la mano de su madre. Quiero quedarme aquí. Quiero ver los torneos. Quiero ordenar a la guardia que ataque a la gente. Papá no puede mandarme lejos. Díselo, madre. Díselo a papá que me niego a ir. En el rincón sombrío de la habitación, Sandor Clegane permanecía completamente inmóvil. El rostro quemado del perro era indescifrable, pero su ojo bueno miraba al príncipe heredero lloroso con absoluto y manifiesto disgusto. El muchacho se quejaba de golpear a la gente mientras el resto del reino se preparaba para la guerra. Incluso su propio protector jurado despreciaba su llorona debilidad. El rey ya ha hablado, resonó una voz fría y grave desde la puerta. Joffrey se quedó paralizado. Cersei se estremeció y se giró hacia las pesadas puertas de madera. Tywin Lannister entró en la habitación. No llevaba armadura, pero la imponente y sofocante presencia suya hizo que la gran cámara pareciera instantáneamente más pequeña. Miró la silla volcada y luego el rostro sonrojado y lloroso de su nieto. Los ojos verde pálido de Tywin reflejaban un desprecio absoluto. Te comportas como un niño despreciable al que se le niega un dulce, afirmó Tywin, con una voz grave y letal que impuso un silencio inmediato. Joffrey tragó saliva con dificultad, intentando recuperar su habitual arrogancia, pero la mirada del viejo león lo dejó paralizado. Abuelo, soy el príncipe heredero. Pertenezco a la capital.
Tu lugar está donde yo digo que está, corrigió Tywin, acortando la distancia entre ellos con pasos lentos y pausados. Deshonraste a nuestro linaje en el gran salón. Lloraste y te humillaste ante los señores del reino. Demostraste a todo el reino que eres blando, débil y completamente incapaz de gobernar. Cersei dio un paso al frente, con la furia maternal a flor de piel. Padre, no le hables así. Tywin ni siquiera la miró. Simplemente alzó una mano enguantada, interrumpiéndola al instante. Se detuvo justo delante de Joffrey, mirando al muchacho tembloroso. Partirás hacia Roca Casterly en 4 días, declaró Tywin, imponiendo la ley inquebrantable de su casa. No llevarás tus capas de terciopelo. No llevarás a tus aduladores ni a las mascotas de tu madre. Aprenderás a empuñar una espada sin temblar y conocerás el duro precio de la supervivencia. Aprenderás a ser un león, Joffrey. O te congelarás en el próximo invierno como un perro apaleado. La decisión es tuya. Tywin sostuvo la mirada aterrorizada del muchacho durante un largo instante, asegurándose de que comprendiera la absoluta irrevocabilidad de la orden. Luego, sin dirigir una palabra más al príncipe que lloraba ni a su furiosa hija, el señor de Roca Casterly se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando el orgullo destrozado del príncipe heredero hecho jirones en el suelo. Capítulo 132. La guarida del león había llegado la luna llena desde que los señores de Poniente abandonaron la capital, y el reino había comenzado a cambiar de rumbo. El camino real resonaba con el paso firme de los carros de suministros y la marcha de los soldados. Las forjas del valle y las tierras de la tormenta ardían durante toda la noche, y el eco de los martillos que forjaban el frágil vidrio negro resonaba por los valles. Para el príncipe heredero Joffrey Baratheon, ese único giro de la luna había sido la prueba más larga y agotadora de toda su vida. El viaje desde desembarco del rey hasta las tierras del oeste le había arrebatado todas las comodidades propias de su posición real. Tywin Lannister no había permitido una gran caballería, ni un ritmo lento y pausado con frecuentes paradas para banquetes y descansos. Habían cabalgado con ahínco, recorriendo las leguas con la marcha disciplinada e implacable de una vanguardia Lannister. Joffrey se vio obligado a permanecer en la silla de montar hasta que sus muslos quedaron en carne viva y su espalda le dolía con un ardor sordo y constante. Cuando se quejó del dolor, su abuelo simplemente ordenó a la columna que aumentara el paso. Ahora, era su tercer día dentro de los imponentes salones de Roca Casterly. La antigua fortaleza de la casa Lannister estaba excavada directamente en una colosal montaña de piedra con vistas al mar del ocaso. Era una maravilla del mundo, vasta e inexpugnable, pero para Joffrey, se sentía como una magnífica jaula que resonaba. Las habitaciones de Joffrey eran vastas y estaban ricamente decoradas con seda carmesí y leones dorados. Dormía en un enorme colchón de plumas y su chimenea siempre estaba encendida. Sin embargo, no había cortesanos perfumados deseosos de halagarlo, ni músicos tocando dulces melodías, ni rastro alguno de la sombra protectora e indulgente de su madre. El verdadero tormento de la roca no era el trabajo físico. Era el peso aplastante de las expectativas absolutas de su abuelo. Los días de Joffrey comenzaron mucho antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte. La pesada puerta de roble de su alcoba se abrió de golpe, y las bisagras de hierro crujieron ruidosamente. Theon Greyjoy entró en la habitación. Vestía la armadura de cuero y cota de malla finamente elaborada de un guardia personal, y una pesada espada descansaba sobre su cadera. Theon había sido rehén en Roca Casterly desde el final de la fallida rebelión de su padre. 8 años bajo el yugo implacable de Tywin Lannister le habían arrebatado hasta la última gota de su arrogante orgullo de los hombres del hierro. Theon era completamente estoico, con la mirada fría e impasible ante cualquier insulto, convertido en un perro de la roca despiadadamente eficiente y obediente. El sol está saliendo, su gracia, dijo Theon con voz monótona que resonó en la gran cámara. Lord Tywin la espera en el patio de entrenamiento dentro de media hora para romper el ayuno. Joffrey gimió, cubriéndose la cabeza con las gruesas mantas de terciopelo. Le palpitaba todo el cuerpo por el esfuerzo del día anterior. Déjame en paz. Te ordeno que me dejes dormir. Theon no discutió. No alzó la voz. Simplemente se dirigió a la enorme chimenea, tomó un pesado atizador de hierro y lo clavó directamente en el centro del fuego rugiente, esparciendo los troncos ardientes sobre la piedra. En cuestión de segundos, la habitación comenzó a llenarse de un humo espeso y gris. Joffrey tosió, apartando bruscamente las mantas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Estás loco? Me estás asfixiando. Un hombre dormido no puede liderar un ejército, su gracia, respondió Theon con serenidad, alejándose del humo.
Tiene 5 minutos para vestirse antes de que el hollín le arruine la ropa. Tosiendo y consumido por una rabia impotente, Joffrey se levantó de la cama a duras penas. Se vistió con la armadura de cuero hervido, fina pero práctica, y las túnicas de lana que llevaba puestas, mientras sus dedos forcejeaban patéticamente con las rígidas correas de cuero. Jamás se había vestido sin la ayuda de un escudero en toda su vida. Para cuando llegó a los pasillos sinuosos iluminados con antorchas que conducían a los patios de entrenamiento inferiores, su estómago rugía con fuerza. Se dirigió al pabellón sombreado preparado para los oficiales de la guarnición. Esperaba un plato de jabalí asado, pasteles de limón y el dulce oro de árbol. En su lugar, un sirviente colocó un plato de plata pulida que contenía 2 huevos duros, una rebanada gruesa de pan integral oscuro y una taza de agua fría. Joffrey lo miró con profundo disgusto. ¿Qué es esta comida tan vulgar? Tráiganme una comida decente. Tráiganme vino. Lord Tywin afirma que la mente de un gobernante debe estar lúcida por la mañana, dijo Theon, permaneciendo rígido al borde del pabellón. El vino nubla el juicio y las comidas pesadas ralentizan la circulación. Coma su pan, su gracia. Parece que la corona pesa, sobrino, exclamó una voz muy divertida. Pero, sin duda, la barriga pesa menos. Joffrey se giró y vio a su tío Tyrion sentado al fondo de la larga mesa de madera. Tyrion Lannister estaba recostado en una silla acolchada, con una enorme copa de plata llena de vino tinto en una mano. Ante el enano se extendía un suntuoso festín. Crujientes lonchas de bacon, pescado frito, tomates asados y una montaña de dulces pasteles con miel. A Joffrey se le hizo agua a la boca. Dame un poco de ese tocino, enano. Tyrion dio un mordisco lento y pausado a un pastelito con miel, masticándolo con un placer exagerado. Lo acompañó con un largo sorbo de vino antes de secarse la boca con un paño de lino. «Ay, su gracia, no soy más que una humilde criatura deforme», dijo Tyrion, con sus ojos desiguales brillando de absoluto deleite. «No tengo ejércitos que liderar, ni reino que defender, y por lo tanto, no necesito una mente brillante a estas horas intempestivas. Mi padre fue muy claro. El príncipe heredero se alimenta de la disciplina. Yo, en cambio, soy libre de disfrutar de los placeres de la glotonería». Joffrey lo miró con furia. «Cuando sea rey, te despojaré de tu oro y te enviaré al muro». Una amenaza escalofriante, asintió Tyrion con alegría, dando un gran mordisco al crujiente tocino. El crujido fue ensordecedor. «Aunque me temo que primero debes sobrevivir a la mañana. El tío Jaime está particularmente enérgico hoy. Te recomiendo que te deshagas de esa corteza rápidamente, Joffrey. La paliza comenzará en breve». Furioso, completamente derrotado y objeto de burlas por parte de su propio tío, Joffrey se vio obligado a comer el pan duro solo para calmar el dolor de su estómago. El verdadero tormento comenzó cuando el sol asomó por encima de los altos muros del patio de entrenamiento. Joffrey se encontraba en el centro del ring, empuñando una pesada espada de torneo sin filo. Frente a él estaba su tío, Jaime Lannister. Jaime vestía cuero desgastado y cota de malla. Sostenía su propia espada de entrenamiento con un agarre relajado y sin esfuerzo, con los ojos verdes fijos y completamente desprovistos de compasión. «Tu postura es demasiado amplia, Joffrey», le indicó Jaime, con la voz resonando con claridad por encima del choque de espadas en el patio. «Pierdes el equilibrio incluso antes de que empiece el golpe. Acerca el pie trasero». Joffrey esbozó una mueca de desdén, con el orgullo a flor de piel. «Ser Meryn Trant dijo que mi postura era perfecta». «Ser Meryn Trant es un adulador que te dejó ganar porque le tenía pánico a tu madre», respondió Jaime alegremente. «Tu madre no está aquí». «Yo sí. Defiéndete». Jaime se abalanzó. El golpe fue certero y poseía la fuerza contundente de un caballero experimentado. Joffrey entró en pánico y alzó su espada en un bloqueo torpe y rígido. La hoja de Jaime la esquivó por completo, y el filo plano del pesado acero impactó con fuerza contra el costado de las costillas de Joffrey, cubiertas de cuero. Joffrey jadeó, soltó la espada y se agarró el costado. «Mis costillas. Creo que me has fracturado el hueso. Necesito al maestre». Jaime suspiró, apoyando su espada de entrenamiento contra el hombro. «Tus costillas están bien, sobrino. Pero si te duelen de verdad, conozco un remedio tradicional para los soldados magullados». Joffrey alzó la vista con esperanza, esperando una reconfortante leche de amapola o un ungüento refrescante. «Funciona de maravilla», continuó Jaime con amabilidad. «Simplemente tomamos un puñado de sal marina gruesa, la mezclamos con vinagre agrio y usamos un cepillo de cerdas duras para frotar la carne magullada hasta que sangre. Endurece la piel magníficamente y la fortalece.
¿Quieres que traiga el cepillo? Los ojos de Joffrey se abrieron de horror. Inmediatamente apartó la mano de sus costillas y se irguió por completo. ¡No! Yo, me siento perfectamente bien. El dolor ha pasado. Espléndido, dijo Jaime, con una sonrisa inmutable. Toma tu espada. Y procura no usar tu rostro para bloquear el próximo golpe. Enfurecido, Joffrey decidió ignorar las reglas. Con un grito salvaje, cargó descontroladamente hacia adelante, blandiendo la pesada espada del torneo con un amplio y torpe movimiento dirigido directamente a la cabeza de Jaime. Jaime ni siquiera alzó su espada para parar. Con una gracia natural, simplemente dio un ligero paso a la izquierda y golpeó la parte posterior de las rodillas de Joffrey con el plano de su espada. Las piernas de Joffrey se doblaron al instante, haciéndolo estrellarse de bruces contra la tierra compacta del patio. En el ring de entrenamiento contiguo, el joven Lionel Lannister acababa de terminar sus ejercicios matutinos. El hijo de 12 años de Jaime Lannister estaba inmerso en un feroz y rápido combate con el curtido maestro de armas Lannister. A pesar de la imponente estatura del veterano, el joven se movía con una agilidad impecable, desviando con precisión y equilibrio los golpes más duros de su pesada espada de madera. Tras asestar un rápido y certero contraataque al flanco del maestro de armas, Lionel retrocedió y ofreció una respetuosa reverencia. Cuando el entrenamiento finalmente terminó al mediodía, la armadura de cuero hervido de Joffrey estaba rígida por el sudor, la suciedad y la vergüenza. Acostumbrado a que los escuderos lo desvistieran de inmediato, le prepararan un baño y le ofrecieran vino fresco, Joffrey marchó hasta el borde del patio donde Theon lo observaba. Joffrey le dio la espalda al protegido de los hombres del hierro. Desabróchame el cinturón. Las correas están rígidas. Theon no se movió. Observó las correas de cuero ajustadas que se cruzaban en la espalda de Joffrey. Un verdadero soldado aprende a hacer sus propios nudos, su gracia, afirmó Theon con sequedad. Si no sabe vestirse, se congelará durante la marcha. Sin decirle una palabra más, Theon se dio la vuelta y se alejó caminando hacia el cuartel. Joffrey jadeó indignado. Metió la mano detrás de la espalda, intentando con todas sus fuerzas agarrar las gruesas hebillas de cuero. Giró, tiró y forcejeó, pero el cuero apretado y sudoroso se negaba a ceder. Completamente solo, el príncipe heredero se vio obligado a avanzar con dificultad por los pasillos de piedra de roca Casterly como una rígida tabla de madera, con los brazos retorcidos a la espalda en una desesperada batalla contra su propia ropa. Mientras pasaba arrastrando los pies junto a una ventana arqueada, Tyrion Lannister, por casualidad, caminaba en dirección contraria. El enano se detuvo, alzando una ceja ante la extraña escena. Una moda nueva y atrevida, Joffrey, observó Tyrion, dando un sorbo a su inseparable copa. Aunque debo admitir que caminar como si tuvieras una lanza de justas clavada en tus partes bajas limita bastante la elegancia real. ¿Quieres que llame a un maestre para que te la quite? Cállate la boca, enano. Gruñó Joffrey, alejándose contoneándose tan rápido como sus rígidas piernas se lo permitían, mientras el eco de la risa de Tyrion le quemaba los oídos. Tras una escasa comida al mediodía, Joffrey fue conducido a la torre del maestre. Durante horas, se vio obligado a sentarse en un pesado escritorio de madera mientras el maestre de roca Casterly le daba una lección sobre la densa y tediosa historia de los peajes comerciales en las ciudades libres. El viejo maestre hablaba con un tono lento e interminable que hacía que los pesados párpados de Joffrey se cerraran. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Joffrey golpeó el escritorio de madera con el puño. «Esto es insoportable», gritó Joffrey. «Soy el futuro rey. No necesito saber cuánto cuestan las aceitunas de Braavos. Deja de divagar de una vez o te cortaré la lengua». El viejo maestre dejó de hablar. No se inmutó ni se disculpó. Simplemente extendió la mano, tomó el enorme y pesado tomo, lo abrió por la primera página y se aclaró la garganta. Como decía, su gracia, comenzó el maestre con voz perfectamente firme, la historia de los peajes comerciales en las ciudades libres comienza con la fundación de Volantis en el año. Joffrey lo miró con absoluto horror. ¿Qué estás haciendo? Estábamos en el capítulo 4. Las órdenes de Lord Tywin son muy estrictas, su gracia, respondió el maestre con suavidad. Siempre que el príncipe se distraiga, debemos volver al principio para asegurarnos de que comprenda los fundamentos.
Ahora bien, con respecto a las puertas de peaje del Roine, Joffrey se desplomó en su silla, un gemido hueco y desesperado escapó de su garganta mientras las horas se convertían en una eternidad interminable de números. Al caer la tarde, con la mente destrozada y el cuerpo dolorido, Joffrey fue escoltado directamente a los niveles más altos de la roca, hasta lo más profundo del aposento privado del Guardián del Oeste. Tywin Lannister estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble tallado. Escribía una carta, su pluma rasgando con firmeza el papel. Joffrey estaba de pie frente al escritorio, con las piernas temblando ligeramente por el cansancio del día. Tywin dejó la pluma. Juntó las puntas de los dedos, y sus ojos verde pálidos se clavaron en su nieto con una concentración absoluta e inquebrantable. ¿Cuál es la cosecha total de grano en el dominio durante un otoño suave? Preguntó Tywin con voz seca y sin ningún saludo. Joffrey parpadeó, completamente desconcertado. Yo, no lo sé, abuelo. Si se acuartela una fuerza de 10.000 hombres en el muro, ¿cuántos fanegas de trigo se necesitan para mantenerlos durante un invierno de 5 años? Insistió Tywin, con la mirada fija. Joffrey tragó saliva con dificultad, con la mente completamente en blanco. En la Fortaleza Roja, sus tutores le habían enseñado los linajes de las casas nobles y las canciones de los héroes antiguos. Nadie le había preguntado jamás sobre el grano, las líneas de suministro o las crudas realidades de la supervivencia. Yo, el maestro de la moneda se encarga de esas cosas, dijo Joffrey con voz débil. El maestro de la moneda aconseja. El rey manda, corrigió Tywin con voz áspera como una piedra de moler. Un rey que confía plenamente en su consejo para comprender las reservas y provisiones de su reino es una marioneta a punto de ser manipulada. Tywin se puso de pie, cogió de su escritorio 3 enormes libros de contabilidad encuadernados en cuero y se dirigió al frente. Extiende los brazos, ordenó Tywin. Joffrey, confundido y aterrorizado, extendió los brazos hacia adelante. Tywin colocó los 3 pesados libros directamente sobre las palmas extendidas de Joffrey. El peso repentino casi hizo que el muchacho cayera de rodillas. Un rey no se encorva como un mendigo cualquiera, afirmó Tywin, volviendo a colocarse detrás de su escritorio. Permanecerás de pie con los brazos extendidos. Los brazos de Joffrey comenzaron a temblar violentamente en 30 segundos. Abuelo, pesan demasiado. No puedo sostenerlos. Tywin no gritó. No reprendió al muchacho. Simplemente dejó de escribir. Dejó la pluma, juntó las manos sobre el escritorio y miró a Joffrey en un silencio absoluto, inmóvil y muerto. El silencio se prolongó. 10 segundos. 30 segundos. Pasó un minuto entero. El único sonido en el enorme salón era el aullido del viento que entraba por las estrechas ventanas y la respiración agitada y desesperada del príncipe heredero. El peso sofocante del juicio silencioso del viejo león se cernía sobre Joffrey, mucho más pesado que los libros que sostenía en sus manos. Era la mirada aterradora de un hombre que había comandado ejércitos y exterminado linajes enteros. Al final del segundo minuto, Joffrey sudaba profusamente, le ardían los brazos de dolor, temía que se le cayeran los libros de contabilidad, pero le faltaban fuerzas para sujetarlos. Yo, lo siento, abuelo. Gimió Joffrey finalmente, dejando caer los brazos mientras los pesados libros se estrellaban contra el suelo de piedra. Inmediatamente se arrodilló, recogiendo frenéticamente los libros de contabilidad. Yo los sostendré. Los sostendré bien. Tywin lo observó mientras se arrastraba por el suelo, con la expresión completamente inalterada. Leerás esos libros de contabilidad hasta que entiendas cada número que aparece en esas páginas, ordenó Tywin, rompiendo por fin el terrible silencio. Aprenderás el coste de un caballo de guerra, el precio de un busel de trigo y la cantidad de leña necesaria para mantener un castillo caliente durante un largo invierno. Te sentarás con mi maestre todas las tardes y no saldrás de la biblioteca hasta que puedas recitar de memoria las rutas de suministro de los 7 reinos. Tu joven primo Lionel ya ha leído la mitad de la historia de Poniente. Un niño de 12 años no te superará. Joffrey levantó la vista del suelo, aferrándose a los pesados y desconcertantes libros contra su pecho, sintiendo una oleada de desesperación abrumadora. Sí, abuelo. Cuando caiga la larga noche, el reino sangrará, continuó Tywin, bajando la voz a un tono áspero y apagado. Y cuando amanezca, los supervivientes buscarán liderazgo en el trono de hierro. No permitiré que encuentren a un muchacho ignorante y llorón sentado en él. Te convertirás en un verdadero león de la roca, Joffrey. O te destruiré en el intento. Tywin le dio la espalda a Joffrey y volvió a contemplar el mar. Regresa a tus aposentos. Lávate la suciedad de la cara. Lee el libro de contabilidad. Puedes retirarte.
Joffrey recogió los libros y huyó del solarium, con el pecho oprimido, mientras la pesada puerta de roble se cerraba tras él con un chasquido. Cuando finalmente llegó a su vasta y silenciosa alcoba, Joffrey dejó caer los libros de contabilidad sobre su escritorio. Estaba destrozado, exhausto y humillado. Desesperado por encontrar un mínimo de consuelo, sacó del cajón un trozo de pergamino fino y una pluma. Mojó frenéticamente la pluma en tinta y comenzó a escribir. A mi queridísima madre. Sálvame. La roca es una prisión. Mi abuelo es cruel y mi tío Jaime me golpea. El salvaje de las Islas del Hierro me deja morir de hambre. Te ordeno que envíes a la Guardia Real a buscarme de inmediato. Dobló el pergamino y lo selló con una gota de cera común. Se puso de pie, con la intención de encontrar a algún sirviente comprensivo que lo llevara a escondidas a la colonia de aves. La pesada puerta se abrió antes de que pudiera dar un solo paso. Theon Greyjoy entró en la habitación. Caminó directamente hacia el príncipe. Sin preguntar, Theon le arrebató la carta sellada de la mano temblorosa de Joffrey. Devuélvelo. Eso es correspondencia real. Gritó Joffrey con la voz quebrándose. Theon rompió el sello y desdobló el pergamino. Lo leyó en silencio, recorriendo con la mirada las líneas manchadas de lágrimas. No se burló de las súplicas del muchacho. En cambio, sacó un pequeño trozo de carbón de su bolsillo e hizo una marca nítida en el papel. Volvió a colocar la carta sobre el escritorio frente a Joffrey. Cruel se escribe con una sola L, su gracia, afirmó Theon rotundamente, señalando la marca de carbón. Y Ironborn se escribe en una sola palabra, no en dos. Lord Tywin espera una mejor caligrafía y una redacción más precisa por parte de la corona. Joffrey, con el rostro amoratado por la rabia, arrebató el pesado tintero de cristal del escritorio y lo arrojó directamente a la cabeza de Theon. La mano derecha de Theon se alzó rápidamente, sujetando con destreza el tintero por su pesada base. Lo dejó suavemente sobre el borde del escritorio. Enfurecido, Joffrey agarró una pesada bota de cuero del suelo y la arrojó. Theon simplemente se apartó, dejando que rebotara inofensivamente a su lado. Joffrey, gritando ahora, agarró un candelabro de plata de la repisa de la chimenea y lo arrojó con todas sus fuerzas. Theon ni siquiera levantó las manos. Simplemente ladeó la cabeza un centímetro hacia la izquierda, dejando que el pesado objeto plateado resonara con fuerza contra el muro de piedra a sus espaldas. Theon miró la bota en el suelo y el candelabro que rodaba sobre las piedras. ¿Estamos organizando la sala, su gracia, o estamos montando un escándalo? Preguntó Theon con voz más inexpresiva que el suelo de piedra. Apartó la silla de madera y señaló el pesado libro de contabilidad que reposaba sobre el escritorio. Léalo. Joffrey miró fijamente a Theon con toda la furia que pudo reunir. Theon no apartó la mirada. Ni siquiera parpadeó. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cebolla cruda sin pelar y le dio un mordisco enorme y crujiente. La masticó lentamente, manteniendo un contacto visual absoluto e inquebrantable con el príncipe heredero. Joffrey aguantó 10 segundos antes de que la absoluta e inquietante quietud lo doblegara. Profundamente incómodo y completamente derrotado, Joffrey apartó la mirada, dejando caer los hombros en señal de total rendición. Mientras el viento aullaba contra las antiguas murallas de la fortaleza, Joffrey Baratheon se hundió en su silla de madera y abrió el pesado libro. La arrogancia de su infancia se desvanecía lenta y dolorosamente, reemplazada por una comprensión aterradora e ineludible del cruel mundo que estaba destinado a gobernar. Capítulo 133. El muro de madera. El mar estrecho era una extensión inquieta y agitada de aguas profundas de color gris, azotada hasta formar crestas blancas por el viento cortante del este que soplaba a través de la traicionera cadena de islas conocida como los Peldaños de Piedra. Durante semanas, las zonas costeras de Poniente habían quedado despojadas de todo lo superfluo. Cada galera de guerra, cada barco mercante pesado, cada barcaza de pesca capaz de transportar hombres armados y cada dromond de casco profundo, desde Arbor hasta Gulletown, habían sido movilizados por orden del Trono de Hierro. Ahora, permanecían anclados en las profundas y turbulentas aguas, formando una enorme media luna entrelazada de madera, velas y acero. Era una muralla de barcos de una magnitud nunca antes vista en la historia de los 7 reinos. Pero no estaba anclado en mar abierto. El nuevo maestro de guerra y el maestro de navíos habían elegido su campo de batalla con fría y despiadada precisión. La flota de Poniente se encontraba encajada entre las escarpadas e implacables agujas de piedra sangrienta a babor y las traicioneras costas de orcas grises, plagadas de arrecifes, a estribor. Las corrientes en este lugar eran famosamente violentas, capaces de estrellar a los barcos mercantes desprevenidos contra las rocas ocultas.
Al anclar su enorme línea a través de este estrecho, Brinden Tully y Stannis Baratheon habían tendido una trampa mortal. Obligaban a la horda que se aproximaba a navegar directamente hacia un paso angosto donde su inmenso número se convertiría en su propia perdición. Un veloz y elegante barco explorador de Velaryon había atravesado la bruma matutina del mar apenas unas horas antes, con su tripulación exhausta, trayendo la escalofriante y definitiva confirmación desde las costas de Essos. Los señores de los caballos han zarpado. Khal Drogo había traído consigo a 40.000 guerreros Dothraki, asesinos que jamás habían conocido un día de paz. En la cubierta del colosal buque insignia real, la ira del ciervo, el aire estaba impregnado del olor a sal marina, brea caliente y la inminente batalla. El rey Robert Baratheon permanecía de pie en la proa, con sus enormes manos apoyadas en la pesada barandilla de roble. La bruma salina se le acumulaba en la espesa barba negra. Llevaba su legendario yelmo con astas y una armadura de gruesas placas de acero forjadas en el castillo. La armadura le quedaba a la perfección. Las gruesas correas de cuero se ajustaban a su ancho y musculoso pecho y a sus robustos y poderosos hombros. No había en él debilidad, ni rastro de la pereza propia de la corte, ni temblor en sus manos. Los años de ociosidad parecían haberse esfumado ante la mera promesa de la guerra. Robert se yergue con la firmeza y la robustez de un guerrero veterano que ha regresado a su elemento. Para relajar los músculos de sus anchos hombros, giró su grueso cuello y alzó con naturalidad su enorme martillo de guerra. Con una fuerza imponente y sin esfuerzo, blandió el inmenso bloque de hierro en un arco suelto con una sola mano. El pesado acero silbó en el aire marino como si fuera una rama de sauce. Durante años, Robert había permanecido sentado en un trono que parecía una tumba dorada, su espíritu languideciendo en una ciudad de susurros y dagas ocultas. Ahora, contemplando la inmensidad gris del mar, el rey estaba verdaderamente despierto. «Vienen, Stannis», gruñó Robert, mientras un profundo y amenazador zumbido surgía de su pecho. Una sonrisa feroz y terrible surcó su oscura barba, y sus ojos azules brillaron con la promesa de sangre. 40.000 guerreros que vienen a morir en la sal. Creen que pueden llevar las llanuras abiertas a las profundidades del mar. De pie a su lado, Lord Stannis Baratheon no sonrió. El maestro de barcos vestía una pesada armadura de placas sin adornos, con la mandíbula apretada mientras sus ojos azul pálido escudriñaban el horizonte oriental. «No llegarán a la costa, su gracia», afirmó Stannis con voz tan dura e inflexible como el ariete de hierro fijado a la proa de su barco. «No tienen arietes de hierro, ni escorpiones pesados, ni disciplina en el mar. Son una turba a la deriva sobre Yesca». Detrás de los hermanos Baratheon, Ser Brinden Tully paseaba por la amplia cubierta de madera. El maestro de guerra había dedicado la última luna a cartografiar las corrientes, posicionar las flotas y afianzar los dispersos ejércitos de los reinos del sur en una sola muralla de madera y acero. El pez negro se detuvo, contemplando los cientos de velas que lucían los emblemas de las grandes casas, todas perfectamente alineadas en la media luna defensiva. «No subestimes a una bestia acorralada, Lord Stannis», advirtió Brinden, con la mirada penetrante de veterano mientras revisaba el aparejo del buque insignia. «Drogo ha esclavizado a miles de marineros Pentosi para que remen sus barcos bajo la amenaza del látigo. Remarán hasta que les estalle el corazón para evitar la hoja. Si sus barcos rompen nuestra línea y logran abordarnos, 40.000 Dothraki que se abalanzarán sobre las bordas abrumarán a nuestros marines por su superioridad numérica. Debemos hundirlos desde la distancia. No podemos permitir que esto se convierta en una refriega encubierta». Brinden alzó la vista, mirando hacia el mástil principal del buque insignia real. Una serie de pesadas banderas de lona colgaban listas de las drizas, y dos enormes tambores de guerra con bandas de hierro se alzaban en la base del mástil, tocados por fornidos hombres de las tierras de la tormenta que blandían pesados mazos de madera. «Mantendremos la posición exactamente como estaba previsto», ordenó Brinden al capitán del barco. «Cuando la horda entre en el estrecho, vigilen el mástil. Lona roja significa fuego a discreción. Lona negra significa prepararse para el impacto. Amarillo significa romper la línea y embestir. Los tambores marcarán el ritmo para asegurar que los barcos que flanquean avancen al unísono. Si los tambores se detienen, la flota resistirá. Los reduciremos a cenizas antes de que puedan lanzar un solo gancho», gruñó Robert, apretando con ambas manos su martillo de guerra. «Da la orden, Brinden. Cierra las líneas. Que el reino muestre sus colmillos». Una serie de fuertes y estridentes toques de bocina surgieron del buque insignia, las notas profundas y resonantes se propagaron a través de las olas, haciendo eco en las agujas rocosas de Bloodstone y Grey Gallows.
A babor, anclada peligrosamente cerca de los arrecifes irregulares, la enorme flota del Reach se desplazó hacia su posición final. Lord Randall Tarly permanecía de pie en el puente de mando de una imponente galera de guerra de Redwine, con el rostro transformado en una máscara de disciplina absoluta e implacable. Sostenía a Rompecorazones, su gran espada de acero valirio, con la punta apoyada en la cubierta de madera. El señor de Ornill no toleraba el miedo ni los errores. Arqueros a las barandillas. Ladró Tarly, su voz áspera atravesando el aullido del viento. Miles de hombres de la marca se acercaron a las pesadas barandillas de madera de las galeras. Se movían con una disciplina precisa y entrenada. No había charlas ociosas ni murmullos nerviosos. Tarly había pasado las últimas 3 semanas entrenando a los arqueros hasta que les sangraban los dedos, asegurándose de que pudieran tensar, apuntar y disparar al unísono perfecto incluso en una cubierta que se balanceaba. Junto a Tarly se encontraba Lord John Royce, cuya imponente figura estaba ataviada con su antigua armadura rúnica de bronce. John, el de bronce, portaba un pesado arco de arciano, comprobando la tensión de la gruesa cuerda con su pulgar calloso. Los hombres del valle no eran marineros natos, pero su puntería con el arco era legendaria, y Royce había colocado a sus mejores arqueros en las cubiertas superiores de los pesados barcos. «No llevan armadura, Lord Tarly», dijo John Royce con gravedad, mirando las largas flechas con punta de hierro que reposaban en los barriles a su lado. «Nuestras flechas atravesarán sus chalecos pintados y sus pieles de caballo como si fueran pergamino mojado. Morirán como bestias sin armadura», asintió fríamente Randall Tarly, dirigiéndose a los capitanes que lo rodeaban, firmes en posición de firmes. «Pero deben controlar el fuego. Los Dothraki no saben remar. Desconocen el aparejo. Apunten primero a la línea de flotación de sus barcos, luego a los esclavos que manejan los remos. Si las tripulaciones de esclavos mueren, los barcos se detienen. Un barco muerto es un blanco fácil en esta corriente. Simplemente se estrellarán contra las rocas y esperarán a arder». Tarly recorrió la fila de hombres. Se detuvo detrás de un joven arquero de la marca. El muchacho sostenía la cuerda de su arco con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos como el hueso. Una gota de sudor le resbaló por la mejilla mientras temblaba al contemplar el agua gris. El sudor no provenía del calor de los braseros de brea cercanos. Nacía del terror absoluto y sofocante ante la perspectiva de provocar la ira del señor de Ornill. «No disparen hasta que se ice la bandera roja», dijo Tarly con voz baja, pero cargada de una amenaza letal. «Cualquier hombre que dispare una flecha antes de que yo dé la orden será azotado hasta que le queden las nalgas ensangrentadas». Los hombres se apresuraban por las cubiertas, haciendo rodar pesados barriles de hierro con aros, repletos de brea negra y alquitrán maloliente. Los braseros de hierro cobraban vida, y las brillantes llamas anaranjadas proyectaban sombras danzantes sobre las ondulantes velas verdes del Reach. Los arqueros sumergían las puntas de sus flechas, envueltas en tela, en la espesa brea burbujeante, esperando la orden final para dispararlas sobre las llamas. En el flanco de estribor, bordeando las traicioneras aguas cerca de Greygallows, las pesadas galeras de las tierras del oeste y los elegantes y veloces barcos de Dorne formaban una extraña e incómoda alianza en el agua. Jaime Lannister estaba de pie en la cubierta del León Dorado, un enorme buque de guerra de Lannisport que se elevaba sobre las olas. Vestía la capa carmesí y la armadura marcada por las cicatrices de un comandante de las tierras del oeste, con su cabello rubio recogido firmemente para protegerse del fuerte viento marino. Mientras la enorme galera se balanceaba pesadamente sobre una gran ola, Jaime se aferró a la barandilla de madera, con la mandíbula apretada. Tywin Lannister le había dado una sola orden absoluta antes de partir de la roca, y Jaime tenía la intención de ejecutarla a la perfección. Se detuvo en el centro de la cubierta y se dirigió a las filas vestidas de carmesí. «Si algún barco logra sobrevivir al fuego y alcanzarnos», gritó Jaime, su voz resonando por encima del crujido de la madera y el estruendo de las olas, «formen una muralla de escudos en la borda. Fijen sus escudos, apoyen sus botas contra la cubierta y no rompan la línea». Los hombres permanecieron inmóviles, con el rostro contraído por una férrea determinación. «Los Dothraki luchan como individuos», continuó Jaime, recorriendo la línea. «Blanden espadas curvas diseñadas para cortar carne en campo abierto. Un arag no puede perforar el acero ni destrozar el roble macizo. Los dejas lanzarse contra tus escudos. Los dejas gritar. Clavas tus alabardas por las rendijas y los dejas resbalar en su propia sangre y caer al mar. Hoy nadie retrocede.
Los guardias Lannister golpeaban los pomos de sus espadas y los mangos de sus alabardas contra sus pesados escudos de roble con un ritmo ensordecedor y unificado de obediencia absoluta. El sonido resonaba como un trueno sobre el agua. Navegando a apenas 50 yardas del barco fuertemente blindado de Jaime, se encontraba un dromón dorniense extraordinariamente veloz, cuyas brillantes velas naranjas lucían el penetrante sol y la lanza de la casa Martell. El príncipe Oberyn Martell estaba sentado tranquilamente sobre un barril de madera cerca de la proa, completamente ajeno al balanceo del barco. Vestía una armadura ligera y flexible de cuero, con una larga lanza de madera de fresno apoyada sobre sus rodillas. La víbora roja de Dorne no daba órdenes ni revisaba las formaciones de escudos. Oberyn vertía con cuidado una espesa y burbujeante brea negra sobre los enormes pernos de cabeza de hierro de los pesados escorpiones del barco. «Cubran los pernos de hierro con la brea barata», ordenó Oberyn a su tripulación. «Que el fuego consuma su madera». Una vez preparadas las armas pesadas, Oberyn apartó el cubo de brea. De una pequeña bolsa acolchada en su cinturón, extrajo un grueso frasco de vidrio lleno de un líquido verde pálido y enfermizo. Con cuidado y lentitud, comenzó a impregnar la punta de acero de su lanza arrojadiza de madera de fresno con el raro veneno. Entregó el frasco a sus guardias más cercanos, asegurándose de que las puntas de sus picas de abordaje fueran igualmente letales. La brea barata era para los barcos. El costoso veneno estaba reservado exclusivamente para la carne de cualquier señor de los caballos lo suficientemente insensato como para saltar las vías. Miró al otro lado del agua, con el viento azotando su cabello oscuro sobre su rostro, y se encontró con la mirada de Jaime Lannister. Oberyn esbozó una sonrisa oscura y letal. Alzó su lanza envenenada en señal de saludo. Jaime sostuvo su mirada un instante más antes de asentir con la cabeza. Oberyn se volvió hacia sus hombres, con los ojos oscuros brillando por la emoción de la batalla inminente. «Preparad los escorpiones», gritó Oberyn a su tripulación dorniense con voz aguda y mordaz. En las cubiertas de los barcos dornienses, las pesadas armas de asedio se colocaban en posición. Los hombres de Dorne accionaban los gruesos cabrestantes de hierro, cuyos engranajes rechinaban ruidosamente al tensar los pesados brazos. Los pernos escorpión eran tan gruesos como el muslo de un hombre. «Carguen los pesados proyectiles», ordenó Oberyn, levantándose de su cañón y recorriendo la línea de armas. «No apunten a los hombres. Apunten a los cascos. Cuando los señores de la caballería estén a tiro, quiero que su madera se haga añicos. Quiero que el mar los trague enteros». El fuerte golpe sordo de los escorpiones al encajar en su sitio resonó sobre el agua, uniéndose al ritmo profundo de los tambores de guerra que provenían del buque insignia real. En la ira del ciervo, Stannis Baratheon se dirigió al timón. Miró las velas, calculando el viento, y luego bajó la vista hacia el contramaestre que estaba de pie junto a las pesadas banderas de señales. «El viento nos da en la espalda», señaló Stannis con frialdad. «Empujará nuestras flechas más lejos y soplará el espeso humo negro de sus barcos en llamas directamente hacia sus rostros, cegando a sus arqueros. Mantengan esta posición. Mantengan la flota firmemente anclada en la entrada del estrecho». «Sí, mi señor», respondió el contramaestre, asegurándose de que las pesadas anclas de hierro se mantuvieran firmes contra la marea que empujaba. Brinden Tully permanecía de pie junto a la barandilla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Contempló la inmensa línea de bloqueo, curvada como la luna. Los Reachmen con su fuego, los Valemen con sus pesados arcos, los Westerlands con sus muros de escudos y los Dornish con sus escorpiones. Era una trampa impecable. Entonces, un silencio repentino e inquietante se apoderó del poderoso reino de Poniente. El viento parecía contener la respiración. El crujido de la madera, el chasquido de las pesadas banderas de lona y el estruendo de las olas contra los cascos parecían desvanecerse en el horizonte. Cada señor, cada caballero y cada soldado raso que empuñaba una lanza sintió un repentino y profundo vacío en el estómago al contemplar la vasta y gris extensión del mar angosto. La espera siempre fue la peor parte de la guerra. Era el lapso entre desenvainar la espada y golpear la carne, donde uno tenía demasiado tiempo para pensar en el agua fría y las oscuras profundidades. Los hombres apretaban sus armas hasta que les dolían las manos, rezando a los 7, a los dioses antiguos y al dios ahogado por igual. Antes incluso de que los barcos lograran atravesar la espesa niebla marina, la vanguardia de Poniente presentía su llegada. No era una imagen, sino un olor. La brisa marina, cortante y salada, cambió repentinamente de dirección, trayendo consigo un hedor fétido e inconfundible sobre el agua.
Era el olor penetrante y sofocante de estiércol de caballo confinado, pieles mojadas y cuerpos sin lavar. Entonces llegó el sonido. Sobre el constante estruendo de las olas, un golpeteo sordo y frenético comenzó a resonar por el estrecho. Era el sonido de decenas de miles de cascos aterrorizados, pateando violentamente contra los huecos cascos de madera. Los Dothraki habían traído 40.000 caballos al mar, un entorno que los animales despreciaban por completo. Muy por encima de la cubierta del buque insignia real, meciéndose con el violento viento en el interior del nido de cuervo, un explorador Velaryon alzó un pesado cuerno con incrustaciones de latón hasta sus labios. Soltó un único y largo estallido frenético. El sonido rasgó el inquietante silencio, inyectándoles una descarga de fuego puro a 50.000 soldados de Poniente. El rey Robert Baratheon se acercó hasta el borde de la proa. No se inmutó. No buscó refugio tras un pesado escudo de roble. Permaneció erguido, con el viento aullando alrededor de su yelmo de cuernos, sus ojos azules entrecerrados por la gélida bruma marina. La línea del horizonte ya no era un vacío gris plano y desolado. Una sombra oscura y dentada se extendía hacia el cielo, abarcando todo el horizonte oriental. Cuando la espesa niebla marina finalmente se disipó, la magnitud descomunal e inabarcable de la armada invasora se reveló ante nosotros. Cientos y cientos de barcos oscurecían por completo el agua, moviéndose todos juntos en un enjambre salvaje e ininterrumpido. No tenían línea de batalla, ni vanguardia, ni orden alguno. Eran simplemente un enjambre de madera y lona, impulsados hacia adelante por el chapoteo rítmico y desesperado de remeros esclavizados. Tal como Stannis había predicho, los barcos navegaban peligrosamente bajos. El agua rozaba peligrosamente las cubiertas superiores, y los cascos crujían bajo el inmenso peso de la horda. Cuando la enorme flota entró en el estrecho entre Piedra Sangrienta y Orca Gris, el caos desatado resultó rápidamente fatal. Las feroces corrientes alcanzaron a los barcos exteriores, estrellando los pesados barcos mercantes contra los elegantes costados de las galeras de Lys, rompiendo remos y aplastando tripulaciones de esclavos antes incluso de que se disparara una sola flecha de Poniente. Incluso desde la distancia, los comandantes de Poniente podían divisar las cubiertas. Estaban repletas de hombres. 40.000 guerreros Dothraki, con el torso desnudo pintado y sus largas trenzas ondeando al viento, abarrotaban las barandillas, el aparejo y las proas de la flota robada. La tenue luz grisácea de la mañana iluminaba los bordes de decenas de miles de arax curvos. Pero no fue la visión de la armada lo que hizo que los experimentados caballeros de Poniente apretaran con más fuerza sus espadas. Fue el sonido. Sobre el mar embravecido, atravesando el viento y las olas rompientes, resonó un grito gutural, aterrador y unificado. Era el rugido de 40.000 señores de la caballería, hombres que jamás habían conocido la derrota, que veneraban la fuerza y despreciaban el mar, que exigían sangre, venganza y la destrucción de las casas de piedra. El estruendo del grito de guerra sacudió el aire, resonando en los pechos de los hombres que esperaban en el bloqueo. El rey Robert Baratheon empuñó su martillo de guerra con ambas manos. Sintió el peso pesado y familiar del acero, el latido de su propio pulso resonando en sus oídos. Observó la interminable ola de muerte que se aproximaba, la horda aullante que pretendía reducir su reino a cenizas. Robert dejó escapar un rugido atronador y jubiloso que igualaba la furia de la tormenta, alzando su enorme martillo de guerra hacia el aire teñido de sal, esperando que comenzara la matanza. Capítulo 134. Sangre en la sal. La niebla gris que se cernía sobre el mar angosto no se disipó. Fue hecha jirones por la masa aplastante de la horda que se aproximaba. Desde la cubierta del buque insignia real, los señores de Poniente observaban cómo la inmensa armada Dothraki se adentraba torpemente en el estrecho entre Piedra Sangrienta y Orca Gris. Los Dothraki no tenían vanguardia. Carecían de formación de batalla, de orden y de conocimiento de las traicioneras corrientes marinas que caracterizaban los peldaños de piedra. Eran un enjambre de madera impulsado únicamente por la furia y el látigo. El rugiente grito de batalla de 40.000 señores de los caballos resonó sobre el agua, un grito aterrador y unificado que vibró en los pesados tablones de madera de los barcos de Poniente. El rey Robert Baratheon permanecía de pie en la proa de su buque insignia, con su yelmo de cuernos reluciente bajo la tenue luz de la mañana. Empuñaba con ambas manos su enorme martillo de guerra de hierro, con sus ojos azules fijos en la marea de madera y carne pintada que se aproximaba. Manténganse firmes. Ordenó Ser Brynden Tully, con su voz veterana resonando a lo largo de la flota real. El pez negro observaba cómo los barcos Dothraki de vanguardia eran arrastrados por las rápidas corrientes. Dejen que el mar haga el trabajo del primer día. Mantengan la posición.
La armada Dothraki era demasiado grande para el estrecho paso. Mientras la violenta marea arrastraba a la primera línea, los barcos que venían detrás, impulsados por remeros esclavizados y aterrorizados que intentaban escapar de los látigos de sus captores, chocaban directamente contra sus propios navíos de cabeza. El crujido de la madera al romperse resonó como un trueno sobre el agua. El impacto arrancó los largos remos de madera de las galeras, aplastando a las tripulaciones de esclavos atrapadas bajo cubierta y dejando a los veloces barcos a la deriva. Impulsados por la masa que los seguía, más barcos chocaron, sus aparejos se enredaron y sus cascos de madera se rozaron entre sí en una caótica maraña creada por ellos mismos. Desde las cubiertas de los barcos bloqueados, los aulladores Dothraki desataron una oscura nube de flechas. Miles de flechas surcaban el cielo en dirección a los barcos de poniente. Pero los señores de los caballos disparaban desde cubiertas inestables y turbulentas. No podían mantener las piernas firmes. El fuerte viento marino desviaba las flechas ligeras de arco corto, privándolas de su fuerza y haciendo que la gran mayoría silbara inofensivamente hacia las frías olas grises, a 50 yardas de la línea de poniente. Unas cuantas flechas perdidas resonaron contra las gruesas murallas de roble del buque insignia real, sin siquiera lograr clavarse en la madera. Lord Stannis Baratheon observó cómo las flechas se quedaban cortas. Sus ojos azul pálido eran fríos, calculando la distancia precisa entre la enmarañada vanguardia Dothraki y la línea de poniente perfectamente alineada. Esperó el momento exacto en que la corriente arrastrara la aplastante masa de barcos robados hasta el alcance fatal del arco largo. Lord Brinden, dijo Stannis, con la voz completamente desprovista de emoción. La trampa está cerrada. Brinden Tully asintió con la cabeza de forma tajante a los hombres que manejaban las drizas. La pesada bandera negra de lona que representaba la defensa fue arriada. En su lugar, una enorme bandera roja como la sangre fue izada en el mástil principal, ondeando violentamente con el viento del este. En la base del mástil, los tamborileros de Stormlander cambiaron su ritmo, marcando una secuencia rápida y ensordecedora que resonó sobre el agua hasta los flancos que esperaban. En el lado de babor de la línea, Lord Ramdil Tarly vio izar la bandera roja. El señor de Ornill se encontraba en el puente de mando de la imponente galera Redwine, contemplando a los miles de arqueros de la marca, hombro con hombro, a lo largo de las pesadas barandillas de madera. El aire estaba impregnado del hedor nauseabundo y asfixiante del alquitrán y la brea quemados. Tarly desenvainó Corazón de Acero, la gran espada de acero valirio que reflejaba la luz anaranjada de los braseros. Desenfunda. Rugió Tarly. 5000 gruesas cuerdas de tejo se tensaron con un ritmo perfecto y preciso. El sonido era un gemido profundo y aterrador de tensión. Los arqueros colocaron sus flechas con punta de hierro sobre los braseros ardientes. En un instante, la línea del dominio se convirtió en un muro de fuego brillante y parpadeante. El viento nos da en la espalda, ordenó Tarly, apuntando a Earthsbane hacia la maraña de barcos Dothraki que luchaban contra la corriente. Quémalos. Suéltalos. El cielo se tornó negro, e inmediatamente después ardió con un intenso color naranja. 5000 flechas empapadas en brea sobrevolaron las olas grises ondulantes, arrastradas cada vez más lejos y más rápido por el fuerte viento marino. La andanada cayó sobre la compacta vanguardia Dothraki como una lluvia de estrellas fugaces. El impacto fue la ruina total. Las flechas impactaron contra las secas y pesadas velas de lona de los barcos Pentosi. En cuestión de segundos, las velas se convirtieron en enormes llamaradas. Las llamas se propagaron rápidamente por las gruesas cuerdas y los aparejos alquitranados, transformando los imponentes mástiles en pilares de luz ardiente. Una flecha Dothraki perdida, aprovechando una repentina ráfaga de viento, logró atravesar la brecha. La punta de hierro se clavó profundamente en el hombro de un joven arquero de la marca que se encontraba en la primera fila. El muchacho lanzó un grito, y su arco cayó sobre la cubierta de madera mientras él se desplomaba hacia atrás. No hubo pánico. La fila no se rompió. Ramdil Tarly ni siquiera se inmutó. Señaló al muchacho caído con un dedo enfundado en cuero. Arrástrenlo. Rellenen el hueco. Disparen. 2 hombres salieron inmediatamente de la última fila, agarraron al arquero herido por las correas de su armadura y lo arrastraron bruscamente hacia los sanadores que esperaban cerca del mástil principal. Otro arquero avanzó con la misma agilidad, clavando sus botas en el mismo lugar donde había estado el muchacho herido y tensando la cuerda de su arco. El ritmo sombrío continuó sin perder un solo compás letal. Suelto. Bramó Tarly de nuevo. Una segunda andanada de disparos siguió a la primera, y luego una tercera.
Los Reachmen disparaban con una puntería fría y despiadada. Las flechas caían sobre las abarrotadas cubiertas de madera. Los Dothraki no llevaban armadura, solo chalecos pintados, polainas de piel de caballo y hierba tejida. La brea ardiente se les pegaba a la piel y a la ropa. Los hombres gritaban de agonía mientras el fuego se propagaba. Bajo las cubiertas en llamas, la realidad del mar se cobraba un precio diferente y más sombrío. Los Dothraki dependían por completo de remeros pentos y esclavizados para mover su flota robada. Mientras el fuego se extendía por las cubiertas superiores y los aterradores chillidos de los caballos moribundos resonaban en las bodegas inferiores, los esclavos comprendieron que estaban condenados. Si seguían remando, morirían quemados vivos. En las oscuras y sofocantes entrañas de un enorme engranaje, estalló un motín sangriento. Un remero encadenado dejó caer su pesado remo de madera. El capataz Dothraki alzó su látigo con una maldición, pero el esclavo se abalanzó, envolviendo sus pesadas cadenas de hierro directamente alrededor del cuello del esclavista. En cuestión de segundos, toda la bodega estalló en violencia. Hombres desesperados y hambrientos usaron sus cadenas, remos rotos y sus propias manos para destrozar a sus captores. Sin nadie que remara, el barco dejó de moverse. Atrapado por las violentas corrientes de los peldaños de piedra, el barco a la deriva se desplazó lateralmente, estrellándose violentamente contra los arrecifes de piedra sangrienta, lo que provocó que su casco se abriera de par en par. En lo más profundo de la bodega, a punto de llenarse, de una de esas galeras moribundas, encadenado a un banco junto a hombres que lloraban y rezaban, se encontraba Viserys Targaryen. El rey mendigo fue despojado de sus finas sedas, vistiendo solo harapos sucios, con su cabello plateado enmarañado por el sudor y la sal marina. Cuando el barco chocó contra un arrecife y las gélidas aguas del mar angosto inundaron las cubiertas inferiores, los demás esclavos comenzaron a gritar. Viserys tiró frenéticamente de sus cadenas de hierro. El agua fría le subió rápidamente por encima de la cintura y luego por el pecho. «Desencadenadme», gritó Viserys en la oscuridad, con la voz quebrándose por un terror patético. «Soy la sangre de la antigua Valiria. Soy el dragón. El fuego no puede matar a un dragón». Pero no fue el fuego lo que acabó con su vida. El agua helada y negra le cubrió la cabeza, llenándole la boca abierta y silenciando para siempre sus gritos de locura. El rey Targaryen murió en la oscuridad, encadenado a un trozo de madera robada, completamente desapercibido para el mundo exterior. En el flanco de estribor del bloqueo de poniente, el príncipe Oberyn Martell observaba cómo ardía la vanguardia Dothraki. Pretenden usar sus propios barcos en llamas como puente. Gritó Oberyn a su tripulación dorniense, al darse cuenta de la brutalidad de la horda. Impulsados por el peso de los barcos que llevaban detrás, las naves incendiadas avanzaban, acortando la distancia a pesar de las cuantiosas pérdidas. Oberyn recorrió la hilera de pesados escorpiones de asedio montados en la cubierta de su dromond. Los enormes pernos de hierro goteaban una brea negra, barata y burbujeante. «Tomad sus cascos», ordenó Oberyn con voz cortante. «Fuego». Los pesados cabrestantes de hierro se lanzaron hacia adelante con un crujido ensordecedor. Decenas de enormes proyectiles escorpión, gruesos como troncos de árboles y que dejaban una estela de fuego, fueron lanzados a través del corto tramo de agua. Los pesados pernos impactaron directamente contra los costados de los barcos Dothraki que se aproximaban, justo a la altura de la línea de flotación. El impacto destrozó los tablones de madera, abriendo enormes agujeros irregulares en los costados de los barcos robados. Los barcos, sobrecargados y con el agua ya peligrosamente baja, se inundaron al instante y comenzaron a escorarse peligrosamente. Cuando una enorme barcaza de esclavos comenzó a inclinarse y hundirse bajo las olas, Oberyn divisó una figura familiar y miserable. Encadenado al mástil principal de la agonizante barcaza, despojado de sus anillos de oro y sedas perfumadas, se encontraba el magistrado Illyrio Mopatis. El obeso quesero lloraba desconsoladamente, forcejeando en vano contra el pesado collar de hierro que rodeaba su grueso cuello mientras las llamas lamían la cubierta y el mar se precipitaba sobre las barandillas. Oberyn ni siquiera se molestó en ordenar que dispararan un proyectil para acabar con el sufrimiento del hombre. La víbora roja simplemente sonrió. Alzó su lanza de madera de fresno envenenada en alto, ofreciendo un brindis lento y burlón al otro lado del agua, y observó con profunda satisfacción cómo el mar helado engullía al arruinado magistrado que había creído que podía vender a un Targaryen para comprar un reino. Para los Dothraki, el verdadero horror de la trampa no había hecho más que empezar. Miles de señores de los caballos, con sus vestiduras en llamas por el alquitrán, se arrojaron sobre las barandillas de madera de sus barcos incendiados para escapar del fuego.
Pero los Dothraki eran dueños de las llanuras abiertas, nacidos para montar a caballo. No conocían el mar ni sabían nadar. La geografía de los peldaños de piedra era un verdugo cruel. Las violentas y turbulentas corrientes atrapaban a los guerreros desarmados en cuanto tocaban el agua. Los hombres se debatían y gritaban, ahogándose con la sal. Para colmo de males, miles de caballos aterrorizados también habían sido arrastrados al mar por las llamas. Las enormes bestias pataleaban salvajemente en el agua, sus pesadas pezuñas aplastaban los cráneos de los Dothraki que se ahogaban e intentaban aferrarse a ellas. El estrecho se convirtió en un caótico y turbulento cementerio de agua salada, arrastrando a hombres y bestias por igual hacia las oscuras profundidades. Pero la horda de Khal Drogo no había conquistado las vastas llanuras de esos rindiéndose al miedo. Entre el humo denso y asfixiante, una oleada masiva de guerreros Dothraki abandonó su vanguardia en llamas y hundiéndose. Saltaron de las barandillas de sus moribundos barcos a las cubiertas de las naves que los seguían de cerca. Se movían como un enjambre de hormigas furiosas sobre un cadáver, saltando de barco en barco, impulsados por un deseo irrefrenable de acortar la distancia con la línea de poniente. La inmensa y aplastante masa de la armada Dothraki finalmente rompió la brecha. Una pesada barcaza de fondo plano, con la parte delantera envuelta en llamas, se estrelló violentamente contra el costado del León Dorado, el enorme buque de guerra comandado por Jaime Lannister. El impacto arrojó a varios guardias Lannister a la cubierta. Pesados ganchos de agarre con puntas de hierro fueron lanzados a través del humo, enganchándose a las gruesas barandillas de roble del barco de las tierras del oeste. Los Dothraki tiraron de las gruesas cuerdas de cáñamo, uniendo firmemente las dos embarcaciones con un chirrido ensordecedor de madera. Desde la cubierta en llamas de la barcaza de esclavos, los Dothraki cargaron. Cientos de guerreros pintados, con sus largas trenzas ondeando al viento, saltaron por encima del hueco entre los barcos, lanzando gritos guturales de batalla y alzando sus arax curvos. Se estrellaron contra el muro de escudos de las tierras del oeste como una ola rompiendo contra un acantilado de piedra. El sonido del impacto fue espantoso. Los hombres gruñían mientras el enorme peso de los Dothraki que cargaban se estrellaba contra los pesados escudos de roble. Pero la línea resistió. Los Dothraki lucharon con una ferocidad intrépida, saltando sobre los escudos y atacando salvajemente los yelmos de acero de la infantería de las tierras del oeste. Pero sus espadas curvas, diseñadas para degollar a hombres sin armadura a caballo en las llanuras abiertas, resultaron inútiles contra las gruesas placas de acero y la madera de roble maciza. Los guardias Lannister mantuvieron su posición, dejando que los jinetes se estrellaran contra la muralla, antes de que la segunda fila asestara sus alabardas por las brechas. En el centro del estrecho, una enorme barcaza fuertemente fortificada, el barco más grande de la flota, atravesó el muro de restos humeantes. Su pesada proa cuadrada estaba reforzada con gruesas planchas de hierro, y sus cubiertas estaban completamente negras por los miles de feroces guerreros Dothraki. Stannis Baratheon vio el enorme navío emerger del humo, dirigiéndose directamente hacia el buque insignia real. No quería un abordaje. Quería que el barco se hundiera en el fondo del mar. Prepárense para el impacto, ordenó Stannis. Los dos colosales barcos chocaron de frente con un estruendo ensordecedor que hizo temblar la tierra. El impacto lanzó a los hombres por los aires sobre la cubierta del buque insignia real. El grueso ariete de hierro se clavó profundamente en la proa de la barcaza Pentosi, abriendo un enorme agujero que atravesó su grueso casco. Retroceso. Ladró Stannis de inmediato, su voz ahogando los gemidos de los moribundos. Retroceso. Arrancad el carnero y dejad que se hundan. Bajo cubierta, los remeros de Stormlanders remaban con fuerza con sus enormes remos de madera. La madera de los dos barcos, atascados, crujía en señal de protesta. Lentamente, el buque insignia real comenzó a retroceder, liberando su espolón de hierro de la barcaza Pentosi con un crujido espantoso. El mar comenzó a entrar de inmediato por la enorme brecha en la nave Dothraki. Pero la fría y calculadora maniobra de Stannis se vio frustrada por la pura desesperación de la horda. Antes de que el buque insignia real pudiera alejarse por completo, docenas de pesados ganchos de hierro cruzaron el estrecho hueco, clavándose profundamente en las barandillas y el aparejo de la ira del ciervo. Los Dothraki tiraron de las cuerdas con la fuerza de locos, sujetando la agonizante barcaza al buque insignia. Se hundirían, pero también se llevarían consigo al barco de Poniente. Están abordando. Rugió Brynden Tully, desenvainando su espada. Mantengan la cubierta principal. No dejen que lleguen al timón.
Los marines de Stormlander se apresuraron a formar una línea defensiva, alzando sus escudos y lanzas. Pero el rey Roberto Baratheon no retrocedió tras el muro de escudos. El rey dejó escapar una carcajada atronadora y jubilosa que resonó más fuerte que el crujido de la madera. Dio un paso al frente, colocándose justo delante de la rampa de abordaje formada por las proas entrelazadas de los dos barcos unidos. Alzó su enorme martillo de guerra de hierro por encima de su cabeza, con los ojos azules ardiendo con la feroz y absoluta alegría del combate. La primera oleada de guerreros Dothraki cargó a través del bosque enmarañado, lanzando gritos de batalla y alzando sus arax para masacrar a los hombres acorazados de poniente. Robert bajó su martillo de guerra. El bloque cuadrado de hierro pesado impactó de lleno en el pecho del guerrero Dothraki que iba al frente. El crujido de las costillas al romperse resonó por encima del fragor de la batalla. La fuerza del golpe, tan brutal y aterradora, levantó al guerrero del suelo, arrojándolo hacia atrás contra los hombres que cargaban tras él, haciendo que 3 de ellos cayeran por la borda del barco a las oscuras aguas. «Vamos, pues», rugió Robert, con una voz atronadora. «Enséñame cómo luchan los señores de los caballos». Robert se adentró en la masa de Dothraki que cargaba contra él. Se movía con una velocidad y ferocidad que desafiaban su pesada armadura. Ni siquiera se molestó en parar las espadas curvas. Dejó que los arax impactaran contra su acero forjado en el castillo. Las chispas saltaban cuando las armas ligeras rebotaban inofensivamente en su gruesa coraza y sus pesadas hombreras. Blandía el martillo de guerra con amplios y devastadores golpes. Cada impacto era letal. Aplastaba cascos, destrozaba hombros y rompía rodillas. Luchaba no como un rey, sino como un hombre poseído, con la mente completamente absorta en el sangriento y glorioso ritmo de la matanza. Los hombres de las tierras de la tormenta avanzaban tras él, inspirados por la aterradora e imparable fuerza de su rey. La cubierta del buque insignia real estaba teñida de sangre, el aire cargado con el olor a cobre de la muerte y las cenizas de los barcos en llamas. Robert dejó caer su martillo, aplastando el cráneo de un aullador Dothraki. Sacó el pesado hierro y retrocedió un instante. El desgaste físico de la matanza fue inmenso. Bajo sus gruesas placas de acero, el ancho pecho de Robert se agitaba violentamente, jadeando en busca del aire cargado de humo. Sus enormes brazos ardían de un agotamiento profundo y doloroso por el peso del hierro y el incesante balanceo. La gruesa empuñadura de cuero de su martillo de guerra estaba completamente resbaladiza por la sangre y los restos de los señores de los caballos, lo que hacía peligrosamente difícil sujetarlo. Robert cambió de postura, clavando firmemente sus pesadas botas en la madera ensangrentada de la cubierta. Apretó con fuerza la empuñadura de cuero, exprimiendo la sangre caliente del mango, y se preparó para la siguiente ola. Pero la siguiente oleada no atacó. La multitud de guerreros Dothraki que tenía justo delante se apartó de repente. Retrocedieron, bajando sus arax, formando un estrecho sendero a través del caos de la cubierta en ruinas. Un solo hombre avanzó. Era enorme, más alto que cualquier hombre al que Robert se hubiera enfrentado ese día. Era corpulento, de pecho musculoso y desnudo, brillante por el sudor y el leve rocío del agua salada. Su piel tenía el color del cobre bruñido. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una gruesa trenza que le llegaba más allá de la cintura, entretejida con docenas de pequeñas campanillas de plata que tintineaban suavemente con cada paso pesado que daba. En su mano derecha sostenía un arao largo y bellamente curvado, de acero afilado e inmaculado. Khal Drogo se detuvo a 10 pasos del rey de Poniente. Los sonidos de la flota agonizante, el rugido de las llamas y el choque de los cañones parecieron desvanecerse en el horizonte. La batalla a su alrededor se ralentizó, y los hombres de ambos bandos retrocedieron, reconociendo la imponente presencia de los dos asesinos letales que se alzaban sobre la cubierta en ruinas. Drogo observó al gigante cubierto de una gruesa armadura de acero manchada de sangre. Observó el enorme martillo de hierro que Robert sostenía en sus manos. Los ojos oscuros y penetrantes del Khal no reflejaban miedo, solo una ira fría y ardiente y el orgullo inquebrantable de un hombre que jamás había sido derrotado en un combate singular. Robert Baratheon apretó con más fuerza su martillo de guerra. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada dura y letal. Reconoció la verdad al instante. Sería el enemigo más rápido y peligroso al que Robert se había enfrentado jamás. Robert sintió el familiar y fuerte latido de su propio pulso, la sangre corriendo caliente por sus venas. El ciervo y el semental cruzaron miradas a través de la madera ensangrentada, rodeados por el mar en llamas, esperando el primer golpe. Capítulo 135.
El ciervo y el semental, los barcos bloqueados, gemían contra las violentas corrientes del mar angosto, sus enormes cascos de madera rechinando como los dientes de una bestia moribunda. Alrededor de las enredadas proas del buque insignia real y la barcaza de esclavos Pentosi, la matanza del bloqueo continuaba sin tregua. Los hombres se ahogaban en las oscuras aguas, las flechas de Reach caían como lluvia ardiente, y el fuerte choque del acero resonaba a través del espeso y asfixiante humo negro. Pero en el centro de la cubierta, cubierta de sangre, se había instalado un silencio repentino y opresivo. El rey Robert Baratheon y Khal Drogo se encontraban a 10 pasos de distancia. Los marines supervivientes de Stormlander y los jinetes de sangre Dothraki se habían replegado, formando un amplio y desorganizado círculo. Reconocían la ley tácita del campo de batalla. Aquello no era un enfrentamiento entre soldados rasos. Era el encuentro de reyes. Drogo se movió primero. No rugió ni cargó a ciegas. El enorme Khal avanzó con una velocidad aterradora y silenciosa, moviéndose más como una sombra que como un hombre de carne y hueso. Sus pies descalzos se aferraban con perfecto equilibrio a la madera ensangrentada y cubierta de arena. En su mano derecha, el arad curvo captaba la luz naranja parpadeante de las velas en llamas. Robert amplió su postura, clavando firmemente sus pesadas botas de hierro en la cubierta. Levantó su enorme martillo de guerra de hierro, sujetándolo con ambas manos sobre el pecho. Respiró hondo, el aire silbando a través de las rendijas de su casco con astas. Drogo acortó la distancia en 3 zancadas largas y rápidas. Sin previo aviso, el Khal se agachó, casi rozando la madera mojada con la rodilla, y lanzó un potente golpe con su arak, describiendo un arco fulminante y preciso dirigido directamente a las rodillas de Robert. Robert no intentó bloquear el golpe, que fue rapidísimo. Retrocedió, retirando la pierna delantera justo cuando el acero afilado como una navaja atravesó el aire vacío donde, un instante antes, había estado su rodilla. Aprovechando el giro de su propio cuerpo, Robert blandió el martillo de guerra con un brutal y aplastante golpe de revés dirigido a las costillas desnudas de Drogo. El martillo de hierro se movió con la fuerza suficiente para destrozar un muro de piedra. Pero Drogo ya no estaba allí. El Khal inclinó su torso hacia atrás con una facilidad asombrosa, dejando que el pesado bloque de hierro pasara a escasos centímetros de su pecho. Antes de que Robert pudiera retirar la pesada arma para ponerse en guardia, Drogo giró sobre sus talones y estrelló su arak contra el hombro izquierdo de Robert. El sonido fue un estruendo agudo y ensordecedor. Saltaron chispas cuando la hoja curva se clavó en el grueso acero forjado en castillo de la pesada hombrera de Robert. La fuerza del golpe del Khal fue aplastante, obligando a Robert a apretar los dientes ante el impacto que le recorrió la clavícula. Pero el grueso acero resistió. La hoja no encontró carne. Los ojos oscuros de Drogo se entrecerraron ligeramente. En las vastas llanuras de Esos, sus golpes atravesaban con absoluta facilidad cuero pintado, hueso y carne. Aquí, su espada se había topado con una impenetrable muralla de hierro gris. Robert se lanzó hacia adelante, usando el hombro como guía, intentando estrellar su enorme armadura contra el desprotegido Khal. Drogo simplemente esquivó la carga. Se deslizó hacia un lado, sus pies descalzos resbalando suavemente sobre un charco de sangre fresca que habría hecho tropezar a cualquier caballero con botas pesadas. Al pasar junto a Robert, Drogo rozó la espalda del rey con la punta de su arak. El acero chirrió contra la gruesa coraza, dejando un largo y brillante arañazo en el metal, pero sin encontrar sangre. Robert se giró pesadamente, con el pecho agitado bajo la gruesa armadura. Comprendió al instante la cruda realidad de la lucha. Su ataque era una maniobra arriesgada. Drogo era demasiado rápido, ligero y ágil. El Khal era un cazador nacido en las llanuras, acostumbrado a luchar sin la pesada carga de la cota de malla o la armadura de placas. Robert, enfundado en 23 kilos de acero, no podía igualar la velocidad del señor de los caballos. Pero Robert Baratheon no había ganado su corona por ser rápido. La había ganado por ser una fuerza de destrucción inamovible e inquebrantable. ¿Eso es todo lo que tienes, señor de los caballos? Se burló Robert, con su voz grave resonando bajo su yelmo con cuernos. Arañas mi armadura como un perro callejero contra una puerta pesada. Drogo no hablaba la lengua común, pero comprendía el tono burlón compartido. El Khal apretó la mandíbula. Comenzó a rodear a Robert, con pasos completamente silenciosos y el arak bajo a su costado. Drogo intensificó el ataque, asestando golpes rápidos y fugaces. No desplegó todo su peso, limitándose a hostigar al rey, obligando a Roberto a girar y golpear el aire con su pesado martillo. Lentamente, con pasos medidos, Drogo, con la agilidad de sus pies, hizo retroceder al rey por la cubierta destrozada.
Robert retrocedió, sus pesadas botas crujiendo sobre la madera astillada. Sintió el calor abrasador y repentino de un fuego rugiente contra su espalda. Drogo lo había acorralado contra una sección destrozada de la barandilla principal del barco, que estaba completamente envuelta en brea espesa y ardiente. Las llamas lamían las grebas de hierro de Robert, y el humo, denso y negro, se arremolinaba alrededor de su casco con cuernos. Drogo detuvo su avance, con una sonrisa fría y burlona en los labios. El Khal esperaba que el gigante acorazado se estremeciera ante el rugido de las llamas, que tropezara presa del pánico para escapar del calor abrasador, exponiendo su cuello a la hoja curva. Robert no se inmutó. Su gruesa armadura de acero y su pesado gambesón acolchado protegían su piel del calor más intenso. En lugar de adentrarse en la espada de Drogo, Robert atravesó directamente las rugientes llamas. Emergió de la brea ardiente como un demonio de la fragua profunda. Su armadura de placas grises estaba completamente ennegrecida por el espeso hollín, su capa carmesí reducida a una ruina humeante y carbonizada. Salió del fuego con un paso pesado y aterrador, alzando su martillo de hierro. La pura e imperturbable ferocidad del acto borró la sonrisa del rostro de Drogo y obligó a los jinetes de sangre que lo observaban a retroceder temerosos. Robert blandió el martillo en un devastador arco descendente. Drogo se lanzó a un lado, rodando por la cubierta empapada de sangre justo cuando el enorme bloque de hierro se estrellaba contra la madera donde él había estado. El impacto fue terrible. Una lluvia de gruesas astillas de madera estalló en el aire, y toda la cubierta se estremeció violentamente, la madera crujiendo en señal de protesta. Drogo se puso de pie de un salto, dándose cuenta del enorme peligro que suponía el pesado hierro. No podía permitirse ni un solo error. El Khal cambió de táctica. Se lanzó hacia adelante, esquivando por completo un amplio y potente golpe del martillo de Robert. Antes de que Robert pudiera recuperar la guardia, Drogo se agachó y golpeó con la curva interior de su arag la parte posterior de la pesada greba de hierro de Robert. Con un grito feroz y gutural, Drogo tiró de la espada hacia sí mismo con todas sus fuerzas, intentando enganchar la pierna del rey, hacerle perder el equilibrio y tumbar al pesado gigante de espaldas. Pero la enorme masa de Robert y sus pesadas botas de hierro lo mantuvieron anclado a la madera. No se cayó. Con un gruñido áspero, Robert usó su peso inquebrantable para mantenerse firme. En lugar de intentar apartar la hoja de una patada, el rey tiró violentamente de su propia pierna hacia atrás. El tirón repentino y brutal atrapó con firmeza el arag curvado, desequilibrando por completo a Drogo. El Khal tropezó bruscamente hacia adelante, sus pies descalzos resbalando sobre la madera mojada, con el pecho al descubierto. Robert lanzó un puñetazo corto y potente con el puño izquierdo. El guantelete de acero rozó la mandíbula de Drogo. No fue un golpe limpio, pero el roce bastó para hacer temblar los dientes del Khal y partirle el labio, salpicando la cubierta con un chorro de sangre brillante. Drogo retrocedió a trompicones, limpiándose la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Sus ojos oscuros ardían con una furia fría y renovada. Escupió un chorro de sangre sobre la madera y alzó su arag. El Khal comprendió que los golpes directos contra la gruesa placa de acero eran inútiles, y que enfrentarse al gigante era una tarea vana. Necesitaba cegar a la bestia. Drogo simuló un golpe alto, obligando a Robert a alzar su martillo. Mientras la guardia del rey se erguía, Drogo clavó su talón descalzo en un espeso montón de ceniza ardiente y arena húmeda y ensangrentada que se había acumulado cerca de un barril destrozado. Pateó la inmunda mezcla directamente hacia arriba, apuntando con precisión a la estrecha abertura para los ojos del yelmo con cuernos de Robert. La arena y la ceniza dieron en el clavo. Robert rugió de dolor repentino cuando la arena ardiente le llenó los ojos. Tropezó hacia atrás, completamente ciego, con lágrimas corriendo por su rostro bajo el hierro. Aprovechando la oportunidad, Drogo se abalanzó. Blandió su arag en dos golpes rápidos y letales dirigidos directamente a la garganta del rey y a las articulaciones expuestas de sus brazos. Ciego y ardiendo, Robert no entró en pánico. No se lanzó al vacío sin control. Confiando en décadas de guerra sangrienta y en el arraigado espíritu de un luchador de toda la vida, Robert cerró los ojos por completo. Clavó las botas y escuchó. Escuchó el silbido agudo y distintivo del acero al cortar el aire marino. Robert alzó el pesado mango de roble de su martillo de guerra, deteniendo el primer golpe con la gruesa madera forrada en cuero. Al instante, cambió de agarre, giró el cuerpo y detuvo el segundo golpe cegador con la pesada cabeza de hierro del martillo. El choque del acero resonó con fuerza entre el humo. Robert se frotó el antebrazo blindado bruscamente contra la visera, quitándose la mayor parte de la ceniza de los ojos.
Recuperó la visión, borrosa y llorosa, justo cuando Drogo intensificó su ataque. El Khal se metió de lleno en la larga guardia de Roberts. Drogo abandonó sus golpes amplios y usó sus brazos para sujetar firmemente los antebrazos de Robert contra el pecho del rey. Atrapado en ese agarre, Robert no tenía espacio para blandir el largo y pesado martillo de guerra. Drogo alzó el pomo de su arak, con la intención de clavar la pesada base de acero directamente en la estrecha rendija de la visera del rey.